Bienvenidos a Relatos entre Muros, donde desentrañamos las historias que se ocultan tras las fachadas, tras los muros. Tras los muros, sí. Hoy nos adentramos en un edificio que susurra secretos, Ujú. en cada uno de sus rincones, un lugar donde el glamour y la tragedia se entrelazan en una danza macabra. Suena El Hotel Cecil de Los Ángeles. un edificio imponente, ¿verdad? Inaugurado en 1924, ¿Sí? con la promesa de lujo y confort, atrayendo viajeros en busca del sueño americano. Pero el Cecil no tardó en mostrar su otra cara, la que mira hacia el abismo. Exacto, un abismo que se fue poblando de sombras a medida que el hotel se hundía en la decadencia y en el olvido. En el olvido, sí. Un olvido que paradójicamente lo convertiría en un imán para almas torturadas, para historias que rozan lo inexplicable. Es curioso cómo un edificio puede ser un reflejo de la sociedad que lo habita, ¿no crees? El Cecil, con su arquitectura Beaux-Arts, sus mármoles y sus lámparas de araña, ¿O sí? nació en una época de esplendor, de optimismo. Sí, un estilo arquitectónico que buscaba la belleza, la armonía. La grandiosidad. El Cecil aspiraba a ser un palacio para la clase alta, un símbolo de la prosperidad de Los Ángeles. Sin duda. De Los Ángeles. Pero la Gran Depresión no cambió todo. El crack del 29 sumió a Estados Unidos en la miseria y el Cecil, como un barco a la deriva, se vio arrastrado hacia la zona más oscura de la ciudad. Skid Row. Grow, precisamente. Un barrio que se convirtió en un refugio para los olvidados, para aquellos a quienes la fortuna les había dado la espalda. Y el Cecil, en un intento desesperado por sobrevivir, abrió sus puertas a una nueva clientela, a un nuevo tipo de huésped. Huéspedes que buscaban un lugar barato donde pasar la noche y un techo bajo el que esconder sus miedos, sus secretos. Sus secretos. Y así el Cecil fue transformándose en un laberinto de vidas rotas, en un escenario propicio para la tragedia. Una tragedia que se fue escribiendo con la tinta de la sangre, del dolor, de la desesperanza. Suicidios, muertes, sin explicación, asesinatos. Muchos. El Cecil se convirtió en un imán para la muerte. Lo escalofriante es que muchos de los casos que se registraron en el Cecil nunca se resolvieron. Asesinatos inculpables, suicidios, rodeados de misterio, desapariciones, que desafían toda lógica. Como el caso de Pigeon Goldie Osgood, una mujer que en medio del caos de Skid Row encontraba consuelo en el cuidado de las palomas. Cuidando de las palomas, sí. Un alma bondadosa que fue brutalmente asesinada en su habitación en 1964. Un crimen que conmocionó a la comunidad, pero que, como tantos otros en el Cecil, quedó impune. Impune. La habitación de Goldie fue saqueada, pero nunca se supo con certeza si el robo fue el móvil del crimen. O el caso de Alison Lowell, una mujer que se registró en el hotel con un nombre falso y que se lanzó al vacío desde la planta 12 en 1965. Una mujer sin pasado, sin identidad, que eligió el Cecil para poner fin a su historia. Es como si el Cecil se hubiera tragado a estas personas, como si sus historias hubieran quedado atrapadas entre sus muros esperando ser contadas. Y a estos casos debemos sumar la presencia de dos de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos. Richard Ramírez, el acosador nocturno, y Jack Unterweger. Dos depredadores que encontraron en el Cecil el escondite perfecto para sus crímenes, un lugar donde la oscuridad reinaba y donde podían pasar desapercibidos entre la multitud de almas perdidas. Ramírez, durante su reinado de terror en Los Ángeles los años 80, se alojó en el Cecil en la planta 14. 14. Un detalle perturbador si tenemos en cuenta que asesinó a 14 personas. Fue realidad. O algo más siniestro. Es escalofriante pensar que este monstruo caminaba por los pasillos del Cecil, que compartía espacio con personas que no se imaginaban que estaban conviviendo con la muerte. Y Unterweger, un periodista austriaco que había sido condenado por asesinato y que tras ser puesto en libertad se alojó en el Cecil en 1991. Durante su estancia asesinó a 3 prostitutas. Un hombre que se ocultaba tras una máscara de respetabilidad, un lobo con piel de cordero que eligió el Cecil para dar rienda suelta a sus instintos más oscuros. La presencia de Ramírez y Unterweger en el Cecil contribuyó a alimentar la leyenda negra del hotel, a convertirlo en un lugar aún más temido, aún más misterioso. Un lugar que atraía la tragedia, que parecía alimentarse del dolor del sufrimiento. A todas esas historias, a todos estos casos sin resolver, se suma uno que ha devuelto a Cecil a la actualidad. Un caso que ha reavivado la fascinación por lo inexplicable. La muerte de Lisa Lam en 2013. Un caso que, como los anteriores, está rodeado de misterio, de preguntas sin respuesta. Elisa Lam, una joven estudiante canadiense, desapareció en el Cecil en febrero de 2013. Días después, su cuerpo fue encontrado en uno de los tanques de agua del hotel. Un final trágico que ha dado lugar a todo tipo de especulaciones, a teorías que van desde lo plausible hasta lo más descabellado. Fue un accidente, un suicidio o algo más siniestro.
En la siguiente parte de nuestro recorrido por las entrañas del Cecil nos adentraremos en el caso de Elisa Lam, intentando desentrañar las claves de un misterio que sigue desafiando a la lógica. A la lógica. A la razón. Retomamos nuestro viaje por los pasillos sombríos del Hotel Cecil, un lugar que, como hemos visto, ha sido testigo de más tragedias de las que sus muros pueden contener. Y de todas esas historias que se esconden en las entrañas del Cecil, hay algunas que nos atrapan con especial fuerza, como la de Pigeon Goldie Osgood. En medio de la crudeza de Skid Row, Goldie encontraba consuelo cuidando las palomas. Sí, era una figura querida en el vecindario. Imagina la conmoción cuando en 1964 la encontraron sin vida en su habitación, espacio minúsculo, en ese laberinto de desesperación. Apuñalada, estrangulada, violada. Es difícil imaginar la brutalidad que se desató en ese pequeño espacio. Y lo más inquietante es que a pesar de que su habitación fue saqueada, nunca se pudo determinar con certeza si el robo fue el único móvil del crimen. Exacto, el caso de Goldie, como tantos otros en el Cecil, quedó envuelto en una niebla de dudas, de pistas que no llevaban a ninguna parte. Fue un acto de violencia aleatoria, o había algo más oscuro detrás de su muerte. Y luego está el caso de Alison Lowell, una mujer que parece haber surgido de la nada, un fantasma que se registró en el Cecil con un nombre falso para luego desaparecer en el vacío. En 1975, Alison Lowell se lanzó desde la planta 12 del hotel. Nunca se pudo determinar su verdadera identidad. Las pocas pertenencias que dejó en su habitación no revelaron nada de su pasado, de quién era realmente. Es como si hubiera querido borrar cualquier rastro de su existencia, como si el Cecil hubiera sido el último escenario de una obra trágica que solo ella conocía. Y a estos casos que ya de por sí nos hielan la sangre, se suma la presencia de dos figuras que personifican la maldad en estado puro: Richard Ramírez, el acosador nocturno, y Jack Unterweger. Dos depredadores que encontraron en el Cecil el terreno de caza perfecto, un lugar donde la oscuridad y la desesperación les brindaban el anonimato que necesitaban para saciar su sed de sangre. Ramírez, durante su ola de asesinatos en Los Ángeles en los años 80, eligió el Cecil como refugio. Lo escalofriante es que se alojó en la planta 14, el mismo número de víctimas que se cobró. ¿Simple coincidencia? ¿O un macabro guiño del destino? Es una coincidencia que pone los pelos de punta, ¿verdad? Imaginar a ese monstruo caminando por los pasillos del Cecil acechando a sus víctimas entre las sombras. Y luego tenemos a Unterweger, un periodista austriaco que había sido condenado por asesinato. Tras ser puesto en libertad, viajó a Los Ángeles y se alojó en el Cecil. ¿Casualidad? No lo creo. Durante su estancia asesinó a 3 prostitutas aprovechando su fachada de respetabilidad para ganarse su confianza. Un lobo con piel de cordero que encontró en el Cecil el escenario perfecto para dar rienda suelta a sus instintos más oscuros. La presencia de Ramírez y Unterweger en el Cecil nos lleva a preguntarnos, ¿qué tenía ese lugar que atraía la oscuridad al mal? ¿Era simplemente una cuestión de ubicación de circunstancias? ¿O había algo más, algo inherente al propio edificio? Es una pregunta inquietante que nos lleva al caso que ha catapultado al Cecil a la fama mundial en la era digital, la muerte de Elisa Lam en 2013. Un caso que, como los que hemos mencionado, está envuelto en un halo de misterio de preguntas sin respuesta. Elisa Lam, una joven estudiante canadiense, se alojó en el Cecil en febrero de 2013. Días después, su cuerpo fue encontrado en uno de los tanques de agua del hotel. Accidente. Suicidio, algo más. Las circunstancias de su muerte son tan extrañas, tan difíciles de comprender, que han dado lugar a todo tipo de especulaciones. Y lo que hace que el caso de Elisa Lam sea aún más intrigante es el vídeo de seguridad del ascensor del hotel grabado momentos antes de su desaparición. En el vídeo, Elisa se comporta de forma errática, como si estuviera huyendo de algo o de alguien. Un vídeo que ha dado la vuelta al mundo, que ha alimentado la leyenda negra del Cecil y que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué vio Elisa en el ascensor? ¿Por qué actuaba de esa manera? ¿Qué la llevó a ese fatídico encuentro con la muerte en lo alto del Cecil? En la próxima parte de nuestro recorrido, nos adentraremos en el laberinto de pistas que nos dejó Elisa Lam, intentando desentrañar la verdad detrás de un caso que sigue desafiando a la lógica, a la razón. Llegamos al corazón del laberinto, al caso que ha situado al Hotel Cecil en el mapa de lo inexplicable, la muerte de Elisa Lam. Una historia que nos lleva a cuestionar los límites de la realidad, a asomarnos al abismo de lo desconocido. Recordemos los hechos. Elisa Lam, una joven estudiante canadiense de 21 años, se registra en el Cecil en febrero de 2013. Días después, su cuerpo aparece en uno de los tanques de agua del hotel. La policía, tras una investigación exhaustiva, concluye que se trató de una muerte accidental. Pero las circunstancias que rodean el caso son tan extrañas, tan perturbadoras, que la sombra de la duda sigue planeando sobre el Cecil. Es que hay piezas que no encajan en el puzzle, detalles que desafían la lógica. ¿Cómo llegó Elisa al tanque de agua, una zona restringida del hotel? La tapa del tanque era pesada, difícil de manipular, y no había señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Exacto. Y luego está el vídeo, el ascensor, ese documento gráfico que se ha convertido en una pieza clave del misterio.
En el vídeo vemos a Elisa comportándose de forma errática, pulsando botones sin sentido, asomándose al pasillo como si escondiéndose de alguien. Un comportamiento que ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. Algunos creen que Elisa estaba sufriendo un episodio psicótico, recordemos que había sido diagnosticada con trastorno bipolar. Otros apuntan a la posibilidad de que estuviera bajo los efectos de alguna droga, aunque la autopsia no reveló rastros de sustancias tóxicas en su cuerpo. Y luego están las teorías más oscuras, las que hablan de fuerzas sobrenaturales de la presencia de un ente maligno en el Cecil. ¿Era Elisa víctima de una posesión demoníaca? ¿O acaso estaba huyendo de algo que nosotros no podemos ver? Es inevitable dejarse llevar por la imaginación cuando nos enfrentamos a un caso como este. Un caso que nos recuerda que hay límites que la razón no puede traspasar, misterios que quizás nunca lleguemos a comprender. Lo que sí sabemos es que Elisa Lam no fue la única víctima del Cecil. A lo largo de su historia, el hotel ha sido escenario de innumerables tragedias de historias que se han ido acumulando en sus pasillos como un eco incesante del dolor del sufrimiento. Goldie Osgood, Oscar Elson Lowell, Richard Ramirez, Jack Unterweger. Todos ellos forman parte de la crónica negra del Cecil. Un edificio que parece estar marcado por una maldición, por una energía oscura que trae la desgracia a la muerte. Quizás sea la propia historia del Cecil la que lo ha convertido en un lugar propicio para la tragedia. Un hotel que nació con la promesa de lujo y confort, pero que acabó convirtiéndose en un refugio para las almas perdidas, para aquellos que buscaban en sus sombras un escondite del mundo, un lugar donde desaparecer. Y el Cecil, con su imponente arquitectura y su oscuro pasado, sigue fascinándonos, sigue atrayéndonos como una polilla a la luz. Queremos saber qué secretos se esconden tras sus muros, queremos comprender el porqué de tanta tragedia, de tanto misterio. Y quizás esa sea la razón por la que el caso de Elisa Lam ha tenido tanta repercusión. Elisa, con su juventud, su vulnerabilidad se ha convertido en un símbolo de todos aquellos que han perdido la vida en el Cecil, en una representación de la fragilidad de la existencia humana. Su historia nos recuerda que la muerte puede acechar en cualquier esquina, que el destino puede truncar una vida en un instante sin previo aviso. Y nos deja con una sensación de inquietud, con la certeza de que hay lugares que parecen estar marcados por la tragedia, por lo inexplicable. El Cecil, con su pasado turbulento y sus secretos inconfesables, se erige como un recordatorio de que la realidad puede ser más extraña que la ficción, que hay misterios que desafían nuestra comprensión, que nos obligan a cuestionar todo lo que creíamos saber. Y así, con esta sensación de asombro y misterio, cerramos nuestro recorrido por las entrañas del Hotel Cecil. Un viaje que nos ha llevado a explorar los límites de la razón, a confrontarnos con la oscuridad que habita en el corazón humano, a aceptar que hay preguntas que no tienen respuesta. Esperamos que este viaje les haya hecho reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de valorar cada instante, sobre el poder de lo desconocido. Y que al igual que nosotros sigan buscando respuestas en los rincones más oscuros, en los relatos que se esconden entre los muros.